Ya estamos en vivo. Ok, qué bien. Así veo que estamos ya en vivo. Probemos el sonido. Yo te escucho bastante bien. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Feedback. Excelente. Ahí está el fiel O'Neill. O'Neill, saludos, mucho gusto verte. Gracias por acompañarnos. Excelente. Bendiciones, hermanos y hermanas. Gracias por unirse a este tercer y último conversatorio sobre el reino de los cielos con mi amigo Sebastián Girado desde Cartagena de Indias, Colombia. Esta es nuestra tercera y última entrega de este tema. Así es. En lo personal estoy muy agradecido por estos 3 espacios que ya hemos tenido. Bueno, este que apenas está comenzando. El propósito es hablar de Dios, de lo que Él hace, de quién es Él y de cuál es su voluntad. Lo que Él ha decidido revelar, porque dice la palabra que las cosas ocultas pertenecen al Señor, pero que las cosas que Él sí ha decidido revelar, esas son las que tenemos que hablar y repetir hasta que sean una realidad en nuestras vidas. Amén, amén. Saludo a Eric García y la familia Vican allá en Nicaragua. Saludos hermana Muñoz hasta Chile. Saludos Luis Arcia, hermano, Dios te bendiga y tu ministerio y tu familia hasta allá en Managua, Nicaragua. Por favor, compartan la transmisión, compartan el enlace para que otros puedan unirse. Vamos a esperar, ¿qué dice Sebastián? Un par de minutos para poder dar inicio a esta, más que todo, una conversación informal, ¿no? Es todo una conversación informal. Sebastián, yo considero que lo que podemos ofrecer son pautas, sugerencias, lineamientos, pero definitivamente una cosa que impide, ¿no? Es que estos lineamientos sean observados por todos, es precisamente el carácter de nuestra eclesiología, ¿no? La autonomía eclesiástica. Saludos, hermano Jefferson Zamora, y saludos también a Anthony Ramos. Hola, Anthony Ramos. Saludos hasta la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros en este conversatorio. Mi querido amigo Anthony, un saludo muy especial desde Cartagena, la ciudad que te adoptó por 3 meses. Aquí estuvo Anthony 3 meses durante sus prácticas ministeriales. Por varios inconvenientes no pudo terminar los 6 meses, pero yo sé que se llevó una buena impresión de esta ciudad. Qué bien, qué bien. Buen elemento, Anthony Ramos, un buen amigo. Saludos. Hermano, gracias por hacer tiempo para sintonizarnos, para acompañarnos en esta transmisión en vivo, este conversatorio, más que todo informal, ¿no? Entre mi amigo Sebastián Girado y su consiervo Lenín Munguía. Vamos a esperar un minuto más, Sebas. Sí, me parece bien esperar un poquito más a ver quiénes más se conectan. Okay. Ok, ya casi listos. Entonces,
Bien, creo que ya podemos comenzar, ya son 5 minutos. Podemos dar Perfecto. inicio. Saludamos a nuestra audiencia. Gracias por unirse a esta conversación informal en vivo aquí en la página de Tesoros Nuevos y Viejos entre mi amigo Sebastián Girado y mi persona. Sebastián, gracias a la audiencia por acompañarnos. Vamos a conversar sobre el ministerio según el reino de Dios, ¿no? Eso es lo que vamos a conversar en esta oportunidad. Saludos, hola Emma, saludos. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Ok, Sebas, ¿quisieras introducir el tema para nuestra audiencia, por favor? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Sí, por supuesto. Entonces, en las anteriores dos conversaciones, en los pasados conversatorios, estuvimos hablando de qué es el reino de Dios. Estuvimos enfocándonos en cuál es la revelación acerca del reino y qué entendemos por el reino o el gobierno o la soberanía de Dios, viendo la palabra de Dios como una sola metanarrativa o como un solo relato, un gran relato que va de Génesis a Apocalipsis. Entonces, cuando miramos la Biblia como un todo, ¿qué es el reino? ¿Cómo se puede entender el reino? Y ahora que ya estuvimos conversando acerca de lo que es el reino como tal, entonces la idea en este último conversatorio es ver de qué manera la definición bíblica del reino le da forma al trabajo en la iglesia, al ministerio de la iglesia. Precisamente eso es lo que queremos conversar. Simplemente es ver cómo esa revelación de la naturaleza del reino incide en el aquí y ahora, particularmente en el ministerio, ¿no? Porque tenemos el honor de que entre nuestra audiencia hay varios ministros, varias personas que trabajan, que laboran en el ministerio en diferentes países, y precisamente el reino de los cielos tiene mucho que decir acerca de la forma en la que nosotros hacemos ministerio. De eso se trata este conversatorio. Muy bien, Sebas, esa es la pregunta que tenemos, con la que arrancamos en este momento. ¿Cuál es la relación entre el reino y la iglesia? Y lo que queremos con esto es refrescar un poco brevemente la memoria, conectando los anteriores conversatorios con este. ¿Correcto, Sebas? Correcto. Entonces, para comenzar a responder a esta pregunta, porque si en los pasados conversatorios estuvimos diciendo que el reino va más allá de la iglesia y que resulta que es la soberanía de Dios que se extiende sobre los cielos y sobre la tierra, si vamos a definir el reino de esa manera como el dominio que Dios tiene sobre todas las naciones, sobre todas las personas, sobre la creación en su plenitud, o como decía Lenin, dice el libro de Isaías, el cielo, o en el cielo está mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Entonces, inevitablemente, si definimos el reino de esa manera, algo tan amplio, que implica tanta soberanía, tenemos entonces que reformular nuestra teología política. Porque entonces surge la pregunta, si Dios es el soberano del mundo y si Dios tiene completo dominio de las naciones, entonces ¿qué tiene que hacer la iglesia con eso? ¿Será que nos podemos ir a las armas y podemos ir a hacer golpes de estado para que Dios se convierta en el rey reconocido de todas las naciones? Entonces hay que hablar y empezar por la teología política. Muy bien, Seba. Y hablando de teología política, ¿verdad? Nosotros necesitamos aplicar la teología a toda área, a todo quehacer del ser humano. Si nosotros decimos que la revelación de Dios es para dar a conocer su voluntad, queremos saber como ministros, en nuestro contexto actual, cómo se mira, de qué forma práctica, palpable, se hace ministerio según los parámetros del reino de los cielos, y el punto de partida para responder o articular una respuesta es precisamente cuál es tu visión, cuál es la visión de la palabra de Dios acerca de la relación entre el reino y la iglesia, por una parte, la relación entre Dios y los poderes de este mundo,
Por eso nosotros en este conversatorio queremos compartir, yo diría, Sebastián, cinco breves puntos, ¿verdad?, que podemos dar a conocer para empezar a reflexionar. Un disclaimer, un descargo de responsabilidad acá, ¿no? Número uno, no pretendemos de ninguna manera saber todo sobre este tema. Estamos abiertos a sugerencias, alternativas u otras cosas que se nos escapen en este momento. Y número dos, tampoco pretendemos tener una agenda en lo particular, sino que nuestro interés es conversar, reflexionar acerca de la forma en la que hacemos teología y cómo eso nos impacta en el ministerio. Entonces, aquí tenemos 5 parámetros, ¿verdad? 5 parámetros breves, precisos, para que nos ayuden a replantearnos nuestra posición con respecto a la relación entre, por un lado, el reino de los cielos, la iglesia, y los poderes, los gobiernos de este mundo. En primer lugar, decíamos que Dios es soberano sobre las naciones. Dice Isaías que las naciones son como el agua de mar en un cubo, son como la arena en las manos de Dios, son instrumentos, llámele Egipto, llámele Asiria, llámele Babilonia, llámele Israel, lo que le quiera llamar, ¿no? Las naciones son instrumentos en las manos de Dios. Y él transforma esos actos egoístas de las naciones para sus propios propósitos divinos, ¿no? Asiria, dice Dios en Isaías, es báculo en mi mano, es una herramienta en mi mano. En segundo lugar, Dios reina también sobre sus santos por medio de nuestro Rey Jesús, quien es comisionado con la misión de subyugar o someter a las naciones, ¿no? Ese es nuestro segundo postulado. En tercer lugar, este reino de Dios se opone a los poderes y principados, y se me viene a la mente el texto de Efesios, Sebastián. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra autoridades, contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro nuestro presupuesto. Segundo, en tercer lugar, nosotros tenemos, este sería el número 4, ¿correcto? Número 4. ¿Qué es el reino de Dios? Nos preguntaban la otra vez. El reino de Dios tiene que ver con, precisamente, justicia, gozo y paz. Sebastián, ¿no es cierto? El reino de Dios tiene que ver, hermano, tu ministerio tiene que ver, dice Pablo en Romanos, con 3 cosas muy importantes: justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, manifestándose a través de la no violencia. Y número 4, Sebastián, el reino de Dios, ya dijimos, ¿verdad?, se opone a los poderes y a los principados, triunfando sobre ellos en la segunda venida de Jesús por completo, ¿no? Y por último, como ciudadanos del reino, como miembros del reino de Dios, este reino triunfa no a través de tus acciones o las mías, sino a través de la no violencia. En la medida de lo posible, obedecemos las instituciones humanas cuando éstas no violentan, no se oponen a la justicia del reino, pero rehusamos hacer alianza con ellos y por lo tanto nos dedicamos a esparcir la tierra con justicia y rectitud. Entonces, esos 5 parámetros nos ayudan a reformular. Son puntos de partida, no son los únicos 5, podríamos agregar más alternativas que dice Sebastián, pero son, por así decirlo, una plataforma que nos impulsa a empezar a repensar este tema. Así es, Lenín. Entonces, así como dice Lenín, esos son 5 que pueden ser más, como él decía, pero ayudan a entrar en el conversatorio, ayudan a entrar en materia, comprendiendo cómo o de qué manera es que Dios ha revelado su soberanía a través de Jesús.
porque es una cosa que debemos entender. En la charla pasada hicimos mucho énfasis en entenderlo todo a través de Jesús. O sea, si vamos a hablar del reino de Dios en el presente, lo mejor es conocer en qué consiste, qué es el reino, cómo se expande, cómo se manifiesta, todo a través de la persona, de la encarnación, de las palabras, los milagros y los actos de Jesús. Entonces, cuando aprendemos del reino a través de su persona, nos damos cuenta de estos 5 aspectos y de muchísimos más, que el reino no es violento, pero que aún así el reino se expande y conquista, que el reino no consiste en espadas, en levantar un ejército, pero aún así el reino tiene un poder transformador, un reino que conquista los corazones, pero que no solamente se queda ahí, sino que tiene la capacidad de fermentar toda la tierra, es lo que dice la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, son 5 pautas que nos pueden ayudar a darle inicio a este conversatorio. Entonces, Perfecto. una segunda... dime. No, dime, discúlpame por interrumpirte, continúa. No me preocupes. Entonces, la siguiente pregunta que teníamos, que está muy vinculada a esto y que también es muy importante para seguir entendiendo, porque yo sé que puede ser difícil. Si a mí me dicen que Dios es el soberano sobre todas las naciones, eso es difícil entenderlo. Y entonces, esta pregunta que aparece acá, ¿cómo se expresa la relación reino-gobiernos? Yo soy predicador de la Iglesia de Cristo en Cartagena y yo pues tengo que estar en el púlpito con mucha frecuencia, lógicamente. Entonces, ¿yo de qué manera le enseño a la Iglesia su relación con los gobiernos? ¿Cómo es que la Iglesia puede relacionarse con los gobiernos, con las leyes colombianas, con las leyes nicaragüenses, con las leyes de cualquier país? ¿Y de qué manera el reino de Dios se conecta con estos gobiernos? Una pregunta muy común que siempre nos da un dolor de cabeza es cuando el gobierno en el que yo estoy legaliza o quiere obligar a los ciudadanos a hacer algo que está contra la voluntad de Dios. ¿Qué le pueden decir los predicadores a la iglesia? En la charla pasada, un hermano preguntaba, ¿en mi país están a punto o ya están legalizando el matrimonio igualitario, el matrimonio entre 2 personas que practican el homosexualismo? ¿Cuál es el papel de la iglesia? Los predicadores, ¿qué le tienen que decir a la iglesia? Entonces, en otras palabras, esa pregunta es, ¿cómo se relaciona el gobierno o el reino de Dios con el gobierno de las naciones? Y esa es una buena pregunta, Sebastián, ¿verdad? Que nosotros, diría yo, ¿verdad? Y quizás alguien disienta conmigo y está bien, pero yo creo que nosotros usualmente mantenemos de manera general una especie de teología, la teología del avestruz, le llamo yo, ¿verdad? Donde clavas tu cabeza abajo en la tierra y te olvidas de lo que hay a tu alrededor, ¿verdad? Porque quieres enfocarte en una salvación cuya meta no tiene nada que ver con este mundo, ¿verdad? Sino que parece una especie de escapismo hacia un cielo etéreo con una existencia incorpórea y que eso es lo principal, que eso es lo importante. Y faltamos en analizar cómo es que los ciudadanos del reino de los cielos vivimos acá en este mundo en donde Dios nos ha colocado para servir y ministrar a otros. Entonces, hay 3 perspectivas, ¿correcto? Pueden haber más, pero de manera general vamos a conversar, Sebastián, de estas 3 perspectivas, las vamos a presentar, de repente ya las han escuchado, de repente no, nos lo dejan saber en los comentarios, ¿verdad? Y la primera perspectiva para expresar la relación entre el reino de los cielos y las autoridades de este mundo, precisamente es la postura católica tradicional, ¿no? Que le vamos a llamar una postura institucional, donde la iglesia debe aliarse con las instituciones humanas con el fin de poder controlarlas y usarlas para avanzar los propósitos de la iglesia. Básicamente una postura utilitaria, ¿no? Pero es la postura que ha dominado el catolicismo desde Constantino el Grande y su conversión
pasando por diversos papas, y tú te acuerdas, por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente, ¿no? El establecimiento de la dinastía de los carolingios con Carlos Martel en Aquitania, lo que es hoy Francia, y cómo ese reinado, ese imperio, subsistió, ¿no? El imperio o Sacro Imperio Romano Germánico, lo último que quedaba del Imperio Romano de Occidente, pero cuenta con la bendición de tener a la Iglesia, que es la que elige los gobernantes, elige los reyes, pone y quita de acuerdo a alianzas que se establecen, ¿no? Esa sería la primera propuesta. La segunda propuesta es más en su carácter protestante. Si la anterior es católica, esta es protestante. Tiene que ver, Sebastián, ¿te acuerdas con una teoría de dos reinos? Básicamente, Claro. por una parte, los reinos humanos son de origen divino, ¿no? Y ahí está el famoso pasaje que se cita, Sebastián, de Romanos 13:1, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, se les debe de apoyar porque tienen un valor, pero, ¿cómo te diría? No solamente porque Dios la ha instituido, pero porque garantizan la paz, el orden, etcétera, etcétera, ¿no? Para no caer en caos, para no caer en una situación tremenda, por así decirlo, de desorden o anarquía, ¿no? Así es. Y hay otra, ¿verdad? Otra postura sobre cómo se relaciona la iglesia con los reinos de este mundo, que tiene que ver con una postura que fue famosa, Sebastián, con los anabaptistas y los menonitas después de la reforma en el siglo XVI, que tiene que ver con precisamente presentar dos reinos diferentes, opuestos, ¿no? No se mezclan. Por una parte tienes el reino de los cielos, el reino de Dios, por otra parte tienes los gobiernos humanos, son entes totalmente diferentes, alejados de sus metas, y no pueden formar alianzas, no debes buscar cómo unirlos, cada cual tiene su propio lugar, cada quien tiene su propio siervo. Entonces, estos tres puntos nos ayudan a pensar, bueno, ¿y cómo me relaciono yo como ministro con el contexto que me rodea donde yo sirvo? Entonces, resumiendo en pocas palabras lo que ha dicho Lenin, hay hay más posibilidades, pero él acaba de mencionar tres. Está la postura, otra vez, la institucional, que es la que dice que la iglesia no solamente puede, sino que debe aliarse con los poderes de este mundo. Esa es una postura que tiene sus raíces en la historia de la Iglesia Católica, y entiende que la iglesia, o sea, tiene el deber de la iglesia es unirse con los poderes temporales o los poderes de este mundo. Número dos, está la opción de los dos reinos, y es que pues los reinos terrenales tienen su origen divino, y por lo tanto la iglesia no está obligada a unirse a ellos, pero está en el deber de someterse a ellos casi que de manera absoluta. Y por último, como decía Lenin, está la opción de que la iglesia ni debe unirse a los poderes terrenales, ni es correcto que lo haga, ni de manera total, ni de manera parcial, sino que son dos reinos opuestos. Los gobiernos de este mundo van por un lado, la iglesia va por el otro, y no puede haber una alianza ni parcial ni total entre estos dos reinos. Entonces, la pregunta ahora sería, ¿será que existe otra alternativa? ¿Será que estas tres son las únicas formas en las que el reino de Dios se puede relacionar con los poderes de este mundo? Y esa es una buena pregunta, Sebastián. ¿Tú mira otra alternativa que tú puedas proponer a nuestra audiencia? Sí, estuvimos conversando de eso hace un ratico, y yo le decía a Lenin, bueno, una alternativa, una cuarta opción podría ser la siguiente. En la medida en que los poderes temporales sintonicen o estén alineados con los valores y con los propósitos del reino, en esa medida la iglesia va a estar en paz con los poderes terrenales. Y en la medida en que los poderes terrenales se opongan a los valores, a la cultura, a la voluntad del reino de Dios, en esa medida no va a haber paz
entre la iglesia y los poderes terrenales. Esto puede sonar otra vez a una invitación a la guerra, pero no. Debemos entender que hay una tercera forma de vivir la fe, porque por lo general se nos muestran solamente dos formas de vivir la fe. Algunos dicen que nada más tenemos dos opciones en este mundo. Por un lado, nos vamos a las armas y nos rebelamos violentamente y buscamos el golpe de Estado, y a través de eso hacemos que la voluntad de Dios prevalezca. Y por otro lado, si no vamos a irnos a las armas, entonces nos toca amoldarnos al mundo. O sea, o te vas a las armas y peleas por la voluntad de Dios por la violencia, o te amoldas y eres exactamente igual al mundo. Lo que muy poco se nos dice es que existe una tercera opción, y es la que se llama, como decía Lenin hace un ratico, la resistencia no violenta. Esa es una posición en la que si los poderes terrenales van por una dirección y el reino de Dios va por otra dirección, yo no voy a irme a las armas, no voy a irme a la violencia, pero sí voy a estar dispuesto a dar mi vida con tal de mantenerme fiel a lo que el reino de Dios ha traído o está trayendo a este mundo. Entonces, esa pues sería una alternativa. En la medida en que los poderes terrenales se alineen con el reino de Dios, en esa medida va a haber paz entre la iglesia y estos poderes. Y cada vez que los reinos terrenales se opongan a la voluntad de Dios y su reino, entonces la resistencia activa pero no violenta de la iglesia va a ser una oposición dentro de ese gobierno terrenal. Muy bien, Sebastián, y eso es bueno. Recuerden a nuestra audiencia, queremos recordarles que estamos articulando o tratando de formular un punto de partida que nos ayude a comprender este tema para nuestro ministerio. Pasando de ese punto, Sebastián, la pregunta es, si hablamos del ministerio del reino en el aquí y el ahora, si hablamos del ministerio del reino para nuestras comunidades de fe, si estamos hablando del reino de los cielos en nuestras iglesias, ¿cuál es como ministros nuestra labor? ¿Cuál es como ministros nuestro objetivo, verdad? ¿Por qué hacemos ministerio? Y Sebastián, yo he notado que muchas veces nosotros tratamos de definir que soy ministro, que soy ministro, que tengo el ministerio, en base a las cosas externas que nosotros hacemos, ¿no? Y es lo mismo que nosotros ofrecemos como respuesta a la pregunta, ¿quién eres? ¿Quién soy? ¿Cómo definimos nuestra identidad? Usualmente definimos como, bueno, yo soy padre, yo soy madre, soy hijo, soy estudiante, soy doctor, soy médico, soy esto, soy lo otro, pero ¿quién eres? Yo pienso que esa es la pregunta, Sebastián, que define el ministerio, que define al ministro según el reino, ¿verdad? Y aquí yo quiero compartir contigo que el ministerio según el reino es un llamamiento, una comisión precisamente a proclamar la justicia del reino de los cielos. Yo creo que esa es una característica distintiva del ministerio cristiano, la proclamación del mensaje del reino de los cielos. ¿Y qué significa precisamente la proclamación del reino de los cielos? Es la proclamación de la autoridad de Dios ahora en la persona de Jesús, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento central que nosotros en la Iglesia de Cristo, Sebastián, hemos perdido en nuestra concepción de ministerio, hemos perdido en nuestra concepción de enseñanza. Yo quiero leer un texto que está en Hechos 17, que seguramente lo has leído, ¿no? Esto es cuando Pablo llega por primera vez a Tesalónica y comienza a predicar la palabra. Y dice el capítulo 17 de Hechos, el verso 7, ¿no? Que los judíos que no creían tienen celo y alborotan a la ciudad y asaltan la casa del hermano donde Pablo se queda, Jasón. Y denuncian a Jasón diciendo, a los cuales Jasón ha recibido, ¿no? A los misioneros cristianos, a Pablo y sus compañeros.
Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿No? Yo creo que Lucas y su audiencia original lo entendía bien y nosotros lo entendemos mal. ¿En qué sentido? El texto nunca espiritualiza a Jesús como un rey espiritual. De hecho, lo contrapone. Jesús es el rey y el rey no es César. Yo creo que hubiera sido un buen punto en el relato lucano para insertar una explicación de Lucas para su audiencia, queriendo decir, no, no es esto lo que quiero decir. Pero Lucas nos dice claramente que el mensaje de Jesús, el mensaje del ministerio del reino, es doble, es un mensaje doble. Es un mensaje doble como Dios le dijo a Jeremías. Jeremías capítulo 1, Sebas, ¿te acuerdas? Verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero para edificar y para plantar. Entonces, una cualidad de ese reino escatológico inaugurado por Jesús es la proclamación de que ahora Dios reina y Dios extiende su reinado por medio de su agente Jesús. La iglesia no es el agente del reino, la iglesia es testigo del reino. Y la misión de ese reino, mi misión como ministro, es precisamente dar a conocer ese mensaje doble, Sebastián. Por una parte, arrancar y destruir, pero por otra parte, edificar y plantar. Así es, Lenín, eso es, me parece central, fundamental empezar por ahí. Hay un relato que a mí me gusta usar mucho y es la reacción de Herodes cuando escucha que Jesús nace. Eso es para mí una historia tan poderosa porque Herodes era el rey, ¿no? de Palestina, de la tierra de los judíos, y cuando Jesús nace y empiezan a hablar de un bebé que nació y que la estrella apuntaba sobre él y que este es el rey prometido, Herodes no dice, no, tranquilo, eso es un rey espiritual, yo soy el rey terrenal y él va a traer un reino espiritual y yo voy a seguir gobernando con tranquilidad. Para nada, cuando Herodes escucha de ese bebé, él causa un genocidio. Mata a todos los bebés menores de 2 años, si no estoy mal, porque cuando a él le dijeron que había nacido el rey, él no se lo tomó como algo espiritual. Él se sintió amenazado por el evangelio. Y eso es lo que, mucho de lo que ha perdido la iglesia es que nuestro mensaje ya no es una amenaza para los poderes terrenales. Nosotros predicamos a las personas, pero de alguna manera, mientras que estamos en la calle, todavía seguimos con la cabeza enterrada en el piso, porque aunque vamos puerta a puerta y tocamos y todo, lo que sale de nuestra boca no tiene nada que ver con los poderes de este mundo. Y lo que anunciamos no tiene nada que ver con el reinado absoluto de Jesús. Entonces, tanto así que yo le puedo predicar a alguien y le puedo hablar de Jesús, confío que ya no sea este mi caso, pero un predicador puede hablar de Jesús por 6 meses, por 1 año, a alguien que tiene, o que, por decirlo así, tiene su alma vendida a un partido político. Y un partido que no está 100% alineado con el reino de Dios. Pero como ese predicador le habló por 1 año entero de un Jesús espiritual, en el corazón de esta persona nunca sintió el desafío de retirar su fidelidad de ese partido político, porque está esa división entre Jesús espiritual y mis fidelidades terrenales, por decirlo así. Muy bien, Sebastián. Yo creo que ese es un buen punto, ¿verdad? Porque mira, a la hora de predicar la palabra de Dios, a la hora de dar a conocer el mensaje del evangelio, nosotros que nos jactamos, ¿no?, de hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, ya sabemos verdaderamente que en la práctica no es así, porque escogemos convenientemente
lo que hemos heredado de nuestra tradición, y no lo conformamos a la revelación que yo llamo la revelación canónica, ¿no? De la palabra. Entonces, un ministro, una cualidad del ministerio del reino, es precisamente dar a conocer, proclamar, si queremos llamarle de esa manera, la idea central de que la autoridad de Jesús implica un conflicto con los poderes de este mundo, los principados, las potestades de este mundo. Es un evangelio que confronta. Entonces, me decía alguien recientemente, bueno, nosotros gozamos de libertad, nosotros no padecemos persecución. Y yo le preguntaba, ¿no será que gozamos de libertad y padecemos persecución precisamente porque nos hemos conformado a una versión del evangelio que busca no meterte en conflicto con los poderes de este mundo? Precisamente un ejemplo es el siguiente, ¿no? La palabra de Dios en los evangelios nos dice que este mensaje de la proclamación de Dios, este mensaje que Dios nos está pidiendo por medio de su agente Jesús proclamar, nos dice que este Jesús es presentado como Rey y como Salvador. Sin embargo, nosotros hemos apartado, Sebastián, yo diría, y me corrige si me equivoco, hemos apartado el concepto de rey, ¿no? Porque hemos entrado a presentar a Dios con una especie de transacción de una vía, porque predicamos a Dios de la siguiente manera, ¿no? Dios es tu Salvador, Dios quiere salvarte de tus pecados, Dios te ofrece vida eterna, Dios te ofrece salvación. ¿Qué tengo que hacer? O según un hermano muy famoso, ¿no? Que dice que la pregunta más importante es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es, ¿quién eres, Señor Jesús? ¿Quién eres, Señor Jesús? Y esta pregunta nos dice que Jesús es Rey y Salvador. ¿Qué pasa? En nuestra predicación, nuestras clases y nuestra enseñanza, casi todo gira en torno a presentar a Jesús como el Salvador de nuestra alma, porque lo más valioso es algo incorpóreo que tenemos dentro, que escapa a la muerte, etcétera, etcétera. Ese tema para otro conversatorio, Sebastián, ¿verdad? Pero el punto es que hemos presentado a Dios de una manera que Dios te ofrece algo a ti, que tú ganas. Tú no tienes que perder, solo aceptarlo. Pero en verdad ese no es el mensaje del evangelio completo, porque el otro mensaje te dice que este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y si llama a Jesús Señor, no puedes llamar a nadie más Señor. No puedes tener otro Señor. Señor implica obediencia. Y yo te pongo, Sebastián, el ejemplo en el reino de dos extremos, ¿no? Mateo, el recaudador de impuestos pro-romano, y tiene a Judas, Tadeo, el celote anti-romano. Alguien diría, bueno, el evangelio nos llama a deponer nuestras diferencias, como que estos dos hombres pueden pertenecer al ministerio de Jesús, pero pueden seguir siendo lo que eran antes. O sea, Mateo sigue recaudando impuestos para Roma, y Judas Tadeo sigue matando a sus oponentes políticos. No, cuando ellos son llamados para servir en el reino, no es que simplemente dejan esas diferencias, se transforman, se convierten en agentes del reino, y ahora aquellos a los que antes servían se oponen a ellos mediante la proclamación del evangelio del reino. Así es, así es. Entonces, avanzando un poquito más, ya que hemos dicho este aspecto central, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la iglesia en su ministerio para el reino de Dios? Proclamar quién es Jesús. Dejar de poner en ese pedestal la pregunta ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y empezar a salir a las calles a decir que Jesús es el dueño del mundo, es el dueño y es el Señor sobre todas las naciones. Cuando hacemos ese cambio de paradigma y empezamos a desarrollar nuestro ministerio hablando de quién es Jesús y proclamándolo el dueño de todo, entonces
obligadamente nos tenemos que ir a lo que Jesús hizo para conquistar el mundo, porque entonces ese es el camino a seguir. Si Jesús es el verdadero Señor, entonces más me vale a mí como miembro de la iglesia ver qué hizo Él para llegar a esa posición de señorío, para yo ir tras de Él y llegar a una gloria semejante. Entonces, ese cambio de paradigma de qué debo hacer para ser salvo, a quién es Jesús, quién es Él, cambia completamente el ministerio, porque entonces nos enfocamos en Jesús y nos damos cuenta de que Jesús conquistó el mundo muriendo por Él en la cruz. Y acá, pues, trabajando en el material, decíamos que Él se dejó aplastar por la injusticia que reacciona violentamente contra la fidelidad a su Padre. ¿Cómo así? Lo que llevó a Jesús a la cruz no fueron solamente mis pecados. Esa es una visión espiritualista. Y yo siempre me he preguntado qué fue lo que causó la muerte de Jesús, porque es que hay versículos que dicen que sí, que Él murió por nuestros pecados. Juan el Bautista dice, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ¿por qué más? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a la cruz? Y fue precisamente su rebeldía. Una rebeldía que no era violenta, pero lo que hizo que los fariseos lo quisieran matar era que Él era fiel únicamente a su Padre. Él no era fiel a un partido político, Él no era fiel a un sistema económico en especial, Él no era fiel a una cultura en especial del mundo. Él estaba en este mundo y todo lo que Él hacía y decía era pura fidelidad al Padre. Doliésele a quien le doliera. Y con esto no quiero decir que Jesús era, digamos, no sé, tosco o que quería dañar a las personas, porque vemos a un Jesús lleno de compasión. Pero cuando Él se enfrentaba a instituciones o personas llenas de injusticia, ahí se conoce un Jesús del que muy poco se habla. Y ahí se conoce al Jesús que explica por qué lo quisieron matar. Porque cada vez que Él tenía enfrente a un fariseo hipócrita, ya conocemos los ayes que Jesús proclama frente a los fariseos. Y vemos que Jesús siempre estaba confrontando los poderes de injusticia. Vemos a un Jesús que entra en el templo y vuelca las mesas y echa a la gente y empieza entonces a hacer unas cosas que incomodan y que generan odio hacia su persona. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿estoy yo siendo lo suficientemente fiel al Padre y está mi ministerio siendo lo suficientemente fiel al Padre que hay personas e instituciones que me están odiando? Que no sé, quizás no me quieren clavar en una cruz, pero me quieren hacer daño, me están persiguiendo, me quieren censurar, me quieren hacer males. Y ahí es donde se mira si estamos yendo detrás de Jesús para tener una gloria semejante a la que Él tiene en este momento. Ese es un buen punto, Sebastián, ¿verdad? La cruz es el origen, el punto de partida para nuestra teología, ¿no? Del reino. Estamos hablando y queremos comprender cómo Sebastián y yo, ministrando en diversos contextos, en lugares diferentes en la Iglesia de Cristo, cómo podemos traducir de manera concreta estos principios del reino en nuestros ministerios, Sebastián. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Ya sea en nuestro trato con los demás, ya sea en nuestra predicación o en tu filosofía de ministerio, sobre todo, ¿no? Que es la que te orienta a que cada acción que haces va dictada por estos valores, por estos principios. En ese sentido, me gusta, Sebastián, que mencionas, ¿no? Esta conquista de Jesús, conquista a el mundo, precisamente muriendo por él en la cruz. Esta reacción que demuestra su fidelidad a Dios, ¿no? Y precisamente ese es el poder de la cruz. La cruz invierte los valores de este mundo, los transforma, si queremos usar esa palabra, para derramar o dar a conocer, revelar ese corazón de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios hizo esto? Bueno, por no solamente cumplimiento a las profecías, pero sobre todo porque ahí está la revelación del ser de Dios. Y ese ser busca que nuestros corazones, que nuestros espíritus se rindan a esa gracia transformadora,
La gracia no solo salva, pero la gracia transforma, la gracia nos empodera para dar testimonio de este reino que Jesús trae, efectivamente, Sebastián, en su mensaje y en su ministerio. Entonces, me gusta así que, ¿cuál es esa característica del ministerio? No sé, hablamos de una segunda, Sebastián, característica. Hablábamos primero de la necesidad de proclamar este mensaje doble, juicio por una parte, salvación por el otro, pero también hablamos de una segunda cualidad del ministerio, es ese amor que vemos en la cruz. ¿Cómo lo transmites tú en tu ministerio? Un amor que se autodona y que invierte el poder y lo convierte en servicio abnegado, ¿no? Precisamente nuestras iglesias de Cristo, particularmente en Latinoamérica, sufren de caciquismo, ¿no? Muchos predicadores no son buenos para jugar en equipo, ¿no? No les gusta compartir, hay celos profesionales, hay contiendas, hay rivalidades, hay divisiones, ¿verdad? Nos dividimos básicamente en base a todo, ¿verdad? Que si, por ejemplo, ¿verdad? Actualmente, algunos proponen incluso que es hasta pecado, ¿verdad? ¿Cómo vas a participar de la cena del Señor? Cada familia en su casa, a través de un culto virtual, ¿verdad? Que todos tenemos que estar en el mismo espacio físico, ¿no? Imagínate, ¿verdad? Cosas como esta, ¿verdad? Donde lo que no impera, lo que no dicta nuestro ministerio, Sebastián, es el amor a los demás, aunque los demás, mira, no piensen como nosotros, o aunque los demás no comulguen con nuestras ideas. La idea central de este ministerio del reino es precisamente servirle a las personas mediante esta inversión de valores, ¿no? Y el primero que debe invertir esos valores es el ministro. Así es, porque es que el ministro es el que supuestamente debe ser el que más está cerquita de los pies de Jesús, es el que más está comprometido con que Jesús viva a través de él, y por lo tanto el ministro es el que más debería ser servicial, humilde, y es una cosa que nos está faltando mucho en el ministerio. Me gusta la palabra caciquismo porque hace alusión a la historia latinoamericana, una historia que incluso es anterior a los españoles, porque incluso antes de que llegara Cristóbal Colón, la estructura, una estructura muy común que existía en Sudamérica, y esto es una charla para otro punto, pero para cerrar este paréntesis, las tribus y los indígenas que vivían aquí en Sudamérica funcionaban de esa manera. Había un cacique que era líder de la comunidad, y de esa manera entonces se estructuraba la civilización. Y eso no ha muerto completamente, eso pues se mezcló más adelante con la llegada de España, y hoy día todavía vemos vestigios de ese caciquismo, de esa estructura en la que uno solo es el que manda, y ese solo le cuesta trabajar en equipo con otros caciques, por decirlo de esa manera. Pero a través de Jesús aprendemos que el poder y la autoridad en realidad son sacrificio y servicio. Y eso es algo difícil de entender, incluso difícil de creer, porque es algo que escapa a las estructuras de este mundo. Cuando a mí me hablan de que alguien tiene autoridad y tiene poder, inevitablemente lo que se viene a mi mente es alguien que manda, es alguien que se sienta a mandar y no suda, no se ensucia las manos, sino que él manda para que otros se ensucien las manos. Es el que da todas las instrucciones y los demás le tienen que obedecer. Eso es lo que viene a mi mente si yo dejo que este mundo me diga lo que significa tener poder y tener autoridad. Pero de nuevo, si permitimos que la revelación de Jesús reformule nuestros valores, la autoridad de Jesús y el poder de Jesús fue demostrado en la cruz, y también, por ejemplo, cuando él se puso a lavar los pies de los discípulos. Si la cruz es el símbolo máximo de lo que significa tener poder con Jesús, el lavamiento de los pies también es una imagen extremadamente poderosa, donde el dueño del mundo
aquel a través del cual Dios creó los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 1, cuando dijo Jehová, sea la luz, y fue la luz, ahí estaba Jesús como ese puente, o ahí estaba Jesús como esa palabra creadora de Dios. Y ese Jesús, a través del cual fue creado todo, luego se bajó de la mesa y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y aunque eso suene ridículo para muchas personas, que el poder sea el servicio sacrificado, si lo pensamos por un momento, esa es una de las claves fundamentales para que este mundo sea sanado. Si entendiéramos el poder de esa manera, ¿cómo se vería el mundo? Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar en nuestros ministerios, y más que todos los ministros, los que somos líderes y predicadores, debemos desafiar la imaginación de la iglesia y que vean en nosotros el poder traducido en servicio, a ver qué pasa en la iglesia y también en las comunidades alrededor de la iglesia. Muy bien, buen punto, Sebastián, ¿verdad? Sobre todo para una forma práctica de qué es lo que queremos decir, Sebastián y yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos compartir entre nosotros? Es la idea de un ministerio del reino que se basa en estos valores, el valor de la revelación de la cruz, que se sacrifica, que renuncia a el poder de esa manera como el mundo lo concibe, ¿no? Para establecer la autoridad de Dios, no mediante la coerción o la violencia, sino mediante el amor sacrificial por el otro, ¿no? Y el otro es el que es completa y totalmente diferente a ti. Y también en este servicio de humillación, ¿no? Usted menciona el ejemplo del lavamiento de los pies, para destacar el carácter de servicio del ministerio del reino, ¿no? Precisamente. Sebastián, aquí hay una pregunta que quiero destacar, es de Maradiaga O'Neill, ¿verdad? O'Neill. Dice O'Neill, muchos ven y llaman a Jesús un anarquista, antisistema que vino a oprimir a los reinos judaico, fariseo y al imperio romano, y en principio es lo que esperaban de Mesías los judíos de ese periodo. Lo que veo en Jesús es un pacificador que no sobrepuso su mensaje, sino que invitó de manera libre a los que quisieran ser parte de su mensaje. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar como pacificador ante líderes dentro de la iglesia que se oponen con sus acciones a la paz? Es una pregunta bastante interesante, Sebastián. Yo miro, O'Neill, ¿verdad?, de que Jesús no es un pacificador como lo entenderíamos el día de hoy. Precisamente es lo que Sebastián y yo estamos tratando de conversar. E invita de manera libre a los que quisieran ser parte de su mensaje, tampoco no te lo deja opcional. Precisamente ese es el problema, ¿no? Cuando presentamos el evangelio el día de hoy, lo dejamos opcional a la gente. Si usted quiere, si a usted le parece, si usted tiene tiempo, si a usted le gusta, si no le ofende, si esto, si lo otro, etcétera, etcétera. No. Jesús dice en Juan 12, 47 y 48, al que me oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a salvar, sino a salvar al mundo. Pero el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O, dice en otras partes, el que conmigo no es, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama, etcétera. Entonces, mira, este es el problema, ¿no?, del mensaje del evangelio. Cuando los poderes de este mundo son confrontados por el mensaje del evangelio, la respuesta es rechazo. ¿Por qué? Porque es un mensaje que incomoda y que te exige, te demanda que reconozca a Jesús como Señor. Solo hay un Señor y solo puede haber un Señor. Y Él no comparte ese poder, ese dominio que Él tiene. Entonces, O'Neill, ¿cuál es nuestra actitud que debemos de tomar como pacificadores? Precisamente es construir, según los principios del Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, este mensaje del reino en base a la justicia y la misericordia de Dios. Como pacificadores, como llamado a la paz, esta paz es la que viene por medio de la proclamación de este mensaje del reino y que pide a las personas tomar una decisión. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de Jesús o no estás del lado de Jesús? Muy bien, me parece una excelente forma de responder, porque sí, cuando hoy escuchamos pacificador,
nos suena a alguien que no incomoda a nadie, y Jesús sí incomodaba con su mensaje. Él era quizás pacificador en el sentido de que era un promotor de la no violencia, pero no era un pacificador en el sentido de que él se preocupaba por las sensibilidades de todas las personas. Jesús era en primer lugar fiel al Padre, independientemente de quién se pudiera ofender por expresar esa fidelidad. Entonces, esa fidelidad fue la que lo llevó a volcar mesas en el templo, lo cual incomodó a muchas personas. Esa fidelidad al Padre fue la que lo llevó a autoproclamarse hijo de Dios, el hijo del hombre, lo cual para los fariseos sonaba como una gran blasfemia. Esa fidelidad fue la que lo llevó a decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, aún sabiendo que mucha de la audiencia iba a decir, este está blasfemando porque solamente Dios perdona pecados. Entonces, en el sentido de que Jesús estaba preocupado por las sensibilidades de las personas, él no era un pacificador. Él vino en ese sentido a traer fuego, a dividir a las personas, porque él está exigiendo una fidelidad exclusiva a él, y porque cuando nosotros lo seguimos a él, tenemos que predicar de un único Señor, de un único dueño, de un único rey y de un único camino a la vida, que es Jesús. Y eso va a incomodar y mucho. Y mucho, Sebastián. Me acuerdo, por ejemplo, en Hechos 24, la defensa de Pablo ante Félix, cuando está preso Pablo y este Félix, nos dice Flavio Josefo, era un personaje un poco detestable, era un liberto, ¿no? Que había llegado a ascender a posiciones de poder y privilegio y abusaba de los demás. Dice Hechos 24 que vino Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Y si Lucas dejara su relato hasta ahí, nosotros pensaríamos, Pablo le predicó lo mismo que nosotros predicamos el día de hoy. Pero gracias a Dios que Lucas nos da ejemplos concretos de lo que Pablo le predicó a este hombre y que verdaderamente no se parecen mucho a lo que en ocasiones nosotros predicamos, ¿no? Dice el verso 25, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, vete ahora, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, ¿no? Qué difícil, ¿eh? Pablo está haciendo su labor de pacificador, ¿no? Dando testimonio del mensaje del evangelio, pero ese mensaje cuando llega a oídos de los poderes de este mundo, causa esa reacción, no se espantan, cortan el mensaje y deciden rechazarlo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer un poco más el día de hoy, Sebastián. Un ministerio que ama al vulnerable, al prójimo, al que es oprimido, es un ministerio que levanta la voz por ellos cuando ellos no pueden hablar. Así es, así es. Entonces, avanzando un poquito más, podemos decir lo siguiente. La misión de Dios, y con esto podemos ir terminando por el tiempo, dice, la misión de Dios es la expansión del reino revelado por Jesús, no de la iglesia. Ella está como testigo activo de su actuar cósmico. Aquí en los comentarios estoy viendo que dos hermanos están como tratando de llegar a un punto, y es que nosotros habíamos dicho que la iglesia es solamente testigo del reino, pero uno de los hermanos está diciendo que la iglesia expresa el reino. Luego responde el otro, no, la iglesia no lo expresa, sino que solamente es testigo. Aquí solamente hay que hacer una aclaración. Podemos usar muchos verbos para lo que la iglesia tiene que hacer con respecto al reino. La iglesia es testigo del reino, la iglesia hace visible el reino. En algún sentido se podría decir que la iglesia expresa el reino, pero de manera parcial, y en tanto sea Jesús viviendo en ella quien está haciendo o expresando ese reino, no podemos perdernos en esos detalles de palabritas, de que si es testigo, de que si lo expresa. En términos generales, lo que hay que entender es que lo que Jesús y lo que Dios quiere expandir en el mundo no es la iglesia. Lo que Dios quiere expandir en el mundo es el reino. Y lo que la iglesia tiene que hacer es, número uno,
conocer lo que Dios está haciendo. Porque a veces la iglesia como que se cree indispensable. Se nos ha dicho que la iglesia es el reino, o sea, que sin la iglesia el reino de Dios no existe. Imagínense eso. Y también se nos ha dicho que la iglesia tiene un papel tan protagónico que si la iglesia no existiera, el reino de Dios se vería trabado. Y yo creo que si Jesús nos escuchara, Él nos diría, hombre, si la iglesia en algún punto dejara de existir, las piedras predicaran del mensaje y las piedras anunciaran de mi señoría. Entonces, la iglesia ni es el reino, ni tiene un papel protagónico en el sentido de que Dios depende de la iglesia para que su reino se extienda por el mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Si no es indispensable para Dios y si el reino de Dios va más allá de la iglesia. Número uno, tenemos que identificar y tenemos que saber, que conocer qué es lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Qué es lo que Él está haciendo? Esa es una pregunta para mí tan fundamental como quién es Jesús y están vinculadas. Si a mí me preguntan, Sebastián, ¿qué ha estado haciendo Dios en el mundo a través de la historia? Esa es una pregunta fundamental. Y una vez yo sé el actuar de Dios y yo sé lo que Él está haciendo y cómo está logrando sus objetivos, es todo lo que la iglesia puede hacer es colaborar o entrar en esa actividad. O sea, como ser testigo, como que, bueno, nosotros no somos indispensables, pero Dios ha estado haciendo esto a través de Jesús, pues trajo su reino de manera nueva. En la resurrección de Jesús, Él fue proclamado Señor, y todo lo que la iglesia puede hacer es contar acerca de eso y participar en lo que Dios ha estado haciendo en el mundo. Muy bien, Sebastián. Y me parece que precisamente, ¿verdad? Es bueno tener este conversatorio. Gracias por tu tiempo, Sebastián. Yo sé que estás bastante ocupado. Y gracias a nuestra audiencia también por hacer tiempo, ¿verdad? Y apreciamos sus comentarios. Pero precisamente esto nos enseña, ¿verdad? Que necesitamos una visión más profunda e introspectiva acerca de lo que significa ministerio. El ministerio no depende de lo que yo hago, sino que básicamente la pregunta, Sebastián, es ¿qué es lo que te hace a ti ser ministro? Si tú miras que tu ministerio o tu obra o la obra que estás haciendo va creciendo, si bautiza gente, etcétera, etcétera, tú puedes llegar a pensar que tú lo estás haciendo por tu cuenta, porque tú eres bueno, por tus habilidades, por tus dones, y que el ministerio se enfoca precisamente en las cosas externas que hace, y eso es falso, porque el ministerio, nos dice Pablo en Romanos 14, 17, no es ni comida, ni bebida, ni las divisiones que actualmente nos separan, sino que es en primer lugar justicia, la justicia que Dios revela por medio de la gracia de Jesús, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es el Espíritu y su actuar en medio de la iglesia que hacen posible, número uno, que exista tal comunidad de fe, y número dos, que tal comunidad de fe de testimonio del reino. Y la idea es que nosotros pensamos cuando decimos mi ministerio, ahí está el enfoque raro. No es mi ministerio, es de Dios. El trabajo es de Dios, la obra es de Dios, la obra es del Espíritu Santo. Recuerda esto, hermano, ¿verdad? Yo sembré, Apolo regó. El crecimiento del reino, la expansión del reino. Como dice Sebastián, tú que eres un experto en las parábolas, es como aquella semilla que aquel hombre va a sembrar en su campo y sin saber cómo crece. El hombre no hizo nada para su crecimiento, ¿correcto? Y el propósito de Dios es la expansión de su voluntad, la expansión de su voluntad. Entonces, la idea que nosotros queremos compartir con ustedes en este conversatorio es que necesitamos repensar y replantearnos nuestra estrategia ministerial de cara a los valores del reino de los cielos. Así es. Yo voy a cerrar con esta pregunta que hace Luis García. Y él pregunta, si Dios no quiere que la iglesia se expanda, sino su reino, ¿cómo la gente va a reconocer que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu de Cristo, que lo reciben en el bautismo al obedecer
el Evangelio. Lo que pasa, hermano Luis, es que no es que Dios no quiera que la iglesia se expanda, sino que el propósito final de Dios no es la expansión de la iglesia, sino la expansión de su reino. Lastimosamente no alcanzó el tiempo para explicar con claridad la diferencia entre la expansión del reino y la expansión de la iglesia, pero lo que sí puedo decir es que de alguna manera Dios lo va a hacer. Nosotros no somos indispensables. Es cierto que la iglesia pues tiene un papel importante. La iglesia, como bien lo sabemos, es la que ha recibido la revelación de Dios, es la que ahora ha heredado las promesas de Dios. Contamos con el Espíritu Santo y Dios nos ha dotado de su conocimiento, de su mismísimo ser, para que nosotros participemos de lo que Él está haciendo en el mundo. Pero dado el caso, la iglesia resulte, digamos, incapaz o resulte en rebelión o resulte apagada por los poderes de este mundo, dado el caso, Dios sabrá cómo lo va a hacer. Nosotros Amén, no somos amén, Seba. indispensables. Amén, Seba. Y bueno, podríamos reorientar a nuestros hermanos, ¿verdad? A ver los anteriores conversatorios donde hablamos bastante tiempo de precisamente de esas mismas preguntas, ¿no? Queremos invitarte, ¿verdad? Que si tienes ese tipo de preguntas puedas dirigirte a los anteriores conversatorios donde explicamos más a profundidad y en detalle la naturaleza del reino, la naturaleza de la iglesia y cuál es la relación entre ellos. En esta ocasión, Sebastián, ¿tienes algunas palabras finales de ánimo, de aliento sobre el ministerio cristiano en estos tiempos que vivimos ahora? Sí, claro que sí. Número uno, una palabra de ánimo es orar mucho. Orar por mucho conocimiento, orar, y más que, o sea, cuando yo digo este conocimiento, no me refiero a algo solamente intelectual, sino que orar por el conocimiento de Dios. O sea, por conocer a Dios y pedirle a Él que nos revele qué es lo que Él está haciendo, porque Dios sigue trabajando. Jesús decía, yo siempre trabajo porque mi Padre siempre está trabajando. Entonces, Dios todavía está haciendo cosas, Él siempre está haciendo cosas. Y pues uno de los primeros pasos para colaborar con su reino en este momento es pedirle a Dios que nos muestre, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo en estos momentos? ¿Qué es lo que estás haciendo a través de esta pandemia, a través de este confinamiento? Y una vez vayamos recibiendo respuestas del Señor, porque se las pedimos con humildad, desarrollar un ministerio que vaya afín o que se conecte con esa respuesta de Dios. Y cuando digo respuesta de Dios, no hablo quizás de una vocecita, de pronto alguien pues escuche la respuesta de esa manera, pero la palabra dice, pidan sabiduría y se les va a dar. Entonces, pedirle sabiduría al Señor, preguntarle qué es lo que le está haciendo, y cuando veamos algunas pistas de su actuar en medio de esta pandemia, desarrollar un ministerio con base en eso. Amén, amén. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Alentar a nuestros consiervos ministros de la Iglesia de Cristo a poder formular un entendimiento ministerial acorde a las necesidades de nuestras congregaciones en medio de las circunstancias que nos rodean, sobre todo vernos de cara a precisamente nuestra identidad, ¿no? En cuanto a lo que la palabra nos dice sobre el reino de los cielos y nuestra labor. La invitación, Sebastián, es para que nosotros sigamos buscando maneras de indagar sobre el tema, que podamos encontrar maneras de poder evacuar nuestras dudas, nuestras preguntas, ¿verdad? Y crecer juntos en la fe. Entonces recuerda que tu ministerio, hermano, hermana que nos mira, sea caracterizado no por la comida y la bebida o los rituales externos, ni por el lugar donde te reúnes, sino por la justicia, por el gozo y por la paz en el Espíritu Santo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por este tiempo. Gracias en verdad, Sebastián, también por acompañarnos, por tu tiempo, y nuestro deseo y oración es que Dios les bendiga en cada uno de los lugares donde se encuentran. Así es. Entonces, de esta manera nos despedimos y que tengan el feliz resto de día. Amén.